Las peores cosas obran para el bien de los piadosos. No se me malentienda, no digo que por su propia naturaleza las peores cosas sean buenas, pues son fruto de la maldición, sino que a pesar de ser malas por naturaleza, al disponerlas y santificarlas la sabia mano de Dios que todo lo controla, son moralmente buenas. Tal como sucede con los elementos, que a pesar de tener características opuestas, Dios ha ordenado de tal manera que obren armoniosamente para el bien del universo, o como un reloj, cuyas ruedas parecen moverse en dirección opuesta, pero todas llevan a cabo el movimiento del reloj. Así las cosas que parecen moverse en contra de los piadosos, sin embargo, por la maravillosa providencia de Dios, obran para su bien. Entre estas cosas peores hay 4 tristes males que obran para el bien de los que aman a Dios. Primero, el mal de la aflicción obra para el bien de los piadosos. En todas nuestras aflicciones es consolador pensar que Dios tiene su mano sobre ellas de forma especial. El Todopoderoso me ha afligido. Ruth 1:21. Los instrumentos no pueden actuar sin que Dios se lo ordene, de la misma manera que el hacha no puede cortar por sí misma sin una mano. Job tenía la mirada puesta en Dios en su aflicción. Por tanto, como observa Agustín, no dice el Señor dio y el diablo quitó, sino el Señor quitó. Quien quiera que sea el que nos traiga una aflicción, es Dios quien la envía. Otro pensamiento consolador es que las aflicciones obran para bien. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Jeremías 24:5. La cautividad de Judá en Babilonia fue para su bien. Bueno me es haber sido humillado, dice el Salmo 119:71. Este texto, como el árbol de Moisés echado en las aguas amargas de la aflicción, pueden volverlas dulces y potables. Las aflicciones son medicinales para los piadosos. Dios puede extraer nuestra salvación de los fármacos más venenosos. Las aflicciones son tan necesarias como las ordenanzas. Primera de Pedro 1:6. Ninguna vasija puede hacerse de oro sin fuego. Así también es imposible que seamos hechos vasijas para honra, a menos que seamos fundidos y refinados en el horno de la aflicción. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, expresa el Salmo 25:10. Al igual que el pintor entremezcla colores vivos con sombras oscuras, así el Dios sabio mezcla la misericordia con el juicio. Esas providencias aflictivas que parecen ser perjudiciales son beneficiosas. Tomemos algunos ejemplos de la Escritura. Los hermanos de José le arrojaron en una cisterna, después le venden, luego es arrojado en la cárcel. Sin embargo, todo esto duró para su bien. Su humillación abrió el camino para su exaltación. Fue hecho el segundo hombre en el reino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Jacob luchó con el ángel y el muslo de Jacob se descoyuntó. Esto fue penoso, pero Dios lo convirtió en bien, pues allí vio el rostro de Dios y allí el Señor le bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Génesis 32:30. ¿Quién no estaría dispuesto a tener un hueso descoyuntado si así pudiera alcanzar una visión de Dios? El rey Manasés estaba encadenado. Este era un triste espectáculo, una corona de oro cambiada por grilletes, pero ello obró para su bien, pues luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Segunda de Crónicas 33:12 y 13. Estaba más agradecido a su cadena de hierro que a su corona de oro. La una le volvió orgulloso, la otra le volvió humilde. Job era un espectáculo de miseria. Perdió todo lo que tenía. Lo único que tenía en abundancia eran llagas y úlceras. Esto era penoso, pero obró para su bien. Su virtud fue probada y mejorada. Dios dio testimonio desde el cielo de su integridad y compensó su pérdida dándole el doble de lo que había tenido anteriormente. Job 42:10.
Pablo se quedó ciego. Esto fue incómodo, pero resultó ser para su bien. Mediante aquella ceguera, Dios abrió el camino para que la luz de la gracia brillara en su alma. Fue el principio de una feliz conversión. Hechos 9:6. Al igual que las severas heladas en el invierno conducen a las flores en la primavera, y al igual que la noche da lugar a la estrella de la mañana, así también los males de la aflicción producen mucho bien a aquellos que aman a Dios. Pero nos apresuramos a cuestionar esta verdad y decimos, como María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto? Por tanto, procedo a mostrar varias maneras en que la aflicción obra para bien. Primero, como nuestro predicador y maestro, prestad atención al castigo, Miqueas 6:9. Lutero dijo que jamás pudo entender correctamente algunos salmos dolorosos hasta que pasó por momentos de aflicción. La aflicción nos enseña lo que es el pecado. En la palabra predicada oímos lo terrible que es el pecado, que contamina y acarrea condenación, pero no lo tememos más que a un león pintado. Por tanto, Dios abre la puerta a la aflicción y entonces sentimos lo amargo del pecado en su fruto. Un lecho de enfermedad enseña a menudo más que un sermón. La mejor manera de ver el vil aspecto del pecado es en el espejo de la aflicción. La aflicción nos enseña a conocernos a nosotros mismos. La mayoría de las veces en la prosperidad nos desconocemos a nosotros mismos. Dios nos hace conocer la aflicción para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. En el tiempo de la aflicción vemos en nuestros corazones una corrupción que no creeríamos que estuviera allí. El agua en el vaso parece clara, pero si la ponemos al fuego, la espuma hierve. En la prosperidad un hombre parece ser humilde y agradecido. El agua parece clara, pero pongamos a este hombre un poco de fuego de la aflicción y veremos cómo hierve la espuma. Queda de manifiesto una gran dosis de impaciencia e incredulidad. Oh, dice un cristiano, nunca pensé que tuviera un corazón tan malo como ahora veo que tengo. Nunca pensé que mis corrupciones fueran tan fuertes y mis virtudes tan débiles. Segundo, las aflicciones obran para bien, al ser el medio para hacer más íntegro el corazón. En la prosperidad el corazón es propenso a estar dividido. Oseas 10:2. El corazón está en parte apegado a Dios y en parte al mundo. Es como una aguja entre dos imanes. Dios atrae y el mundo atrae. Ahora bien, Dios quita al mundo para que el corazón se apegue más a Él con sinceridad. El correctivo consiste en hacer recto el corazón. Al igual que a veces ponemos una barra de hierro en el fuego para enderezarla, así también Dios nos pone en el fuego de la aflicción para hacernos más rectos. Oh, cuán bueno es que la aflicción enderece el alma cuando el pecado la ha torcido y apartado de Dios. Tercero, las aflicciones obran para bien al conformarnos a Cristo. La vara de Dios es un lápiz para dibujar la imagen de Cristo más vivamente en nosotros. Es bueno que haya simetría y proporción entre la cabeza y los miembros. ¿Seremos parte del cuerpo místico de Cristo sin ser como Él? Su vida, como dice Calvino, fue una serie de sufrimientos, varón de dolores y experimentado en quebrantos, expresa Isaías 53:3. Él lloró y sangró. Fue su cabeza coronada de espinas y pensamos nosotros ser coronados de rosas. Es bueno ser como Cristo, aunque sea por medio de sufrimientos. Jesucristo bebió una amarga copa, le hizo sudar gotas de sangre el pensar en ello, y aunque es cierto que bebió veneno de la copa de la ira de Dios, aún queda ajenjo en ella que los santos deben beber. Solamente aquí reside la diferencia entre los sufrimientos de Cristo y los nuestros. Los suyos fueron satisfactorios, los nuestros solamente son punitivos. Cuarto, las aflicciones obran para el bien de los piadosos al ser destructivas para el pecado. El pecado es la madre, la aflicción la hija. La hija ayuda a destruir a la madre. El pecado es como el árbol que cría el gusano y la aflicción es como el gusano que come el árbol. El mejor de los corazones atesora mucha corrupción. La aflicción la quita gradualmente como el fuego quita la escoria del oro. Este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Isaías 27:9. ¿Qué importante es tener una lima más vasta si con ello tenemos menos herrumbre? Las aflicciones nada se llevan sino la escoria del pecado.
Si un médico le dijera a su paciente: su cuerpo está indispuesto y afectado por una grave infección que debe ser combatida, puesto que de otra forma morirá, pero le voy a prescribir una medicina que, si bien le va a hacer vomitar, curará su enfermedad y salvará su vida, ¿no sería esto para el bien del paciente? Las aflicciones son la medicina que Dios utiliza para quitar nuestras enfermedades espirituales. Curan el tumor del orgullo, la fiebre de la concupiscencia, la hidropesia de la codicia. ¿No obran pues para bien? Quinto, las aflicciones obran para bien al ser el medio para desligar nuestros corazones del mundo. Cuando cavamos para quitar la tierra de la raíz de un árbol, es para desligar el árbol de la tierra. De la misma manera, Dios cava para quitar nuestro bienestar terrenal y así desligar nuestros corazones de la tierra. Un espino crece con cada flor. Dios quiere que el mundo cuelgue como un diente suelto que, al ser arrancado, ya no nos molesta. ¿No es buena esta liberación? Los más ancianos santos la necesitan. ¿Por qué rompe el Señor la sequía, sino para que vayamos a Él, en quien están todas nuestras fuentes? Salmo 87:7. Sexto, las aflicciones obran para bien al abrir el camino para el consuelo. Le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Oseas 2:15. Acor significa turbación. Dios endulza el dolor exterior con paz interior. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Aquí tenemos el agua convertida en vino. Tras una pastilla amarga, Dios da azúcar. Pablo cantó en la cárcel: la vara de Dios tiene miel en su extremo. Los santos han tenido en la aflicción tal éxtasis de gozo que han creído rozar los límites de la Canaán celestial. Séptimo, las aflicciones obran para bien al ser para nuestro engrandecimiento. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Job 7:17. Mediante la aflicción, Dios nos engrandece de tres maneras. Primero, condescendiendo tanto como para tenernos en cuenta. Es una honra que Dios tenga en cuenta el polvo y las cenizas. Es nuestro engrandecimiento que Dios nos considere dignos de ser golpeados. Que Dios no castigue es un desprecio. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Isaías 1:5. Si queréis seguir pecando, seguid vuestro camino, id al infierno con vuestro pecado. Segundo, las aflicciones también nos engrandecen al ser enseñas de gloria, signos de filiación. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Hebreos 12:7. Cada estigma de la vara es una medalla de honor. Y tercero, las aflicciones tienden a engrandecer a los santos al darles renombre en el mundo. Jamás han sido los soldados tan admirados por sus victorias como lo han sido los santos por sus sufrimientos. El celo y la constancia de los mártires en sus pruebas los han hecho famosos para la posteridad. Qué eminente fue Job por su paciencia. Dios dejó constancia de su nombre. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Santiago 5:11. Job, el sufriente, tiene más renombre que Alejandro el Conquistador. Octavo, las aflicciones obran para bien al ser el medio para hacernos felices. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Job 5:17. ¿Qué político o moralista cifró jamás la felicidad en la cruz? Job lo hizo. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Se puede preguntar: ¿cómo nos hacen felices las aflicciones? Respondemos que, siendo santificadas, nos acercan más a Dios. La luna llena es la que más lejos está del sol. Así muchos están lejos de Dios en la luna llena de la prosperidad. Las aflicciones les acercan a Dios. El imán de la misericordia no nos acerca tanto a Dios como las cuerdas de la aflicción. Cuando Absalón le prendió fuego al trigo de Joab, este fue corriendo a Absalón. Segunda de Samuel 14:30. Cuando Dios prende fuego a nuestro bienestar mundano, entonces corremos a Él y nos reconciliamos con Él. Cuando el hijo pródigo se vio necesitado, entonces regresó al hogar de su padre. Lucas 15:13. Cuando la paloma no pudo encontrar descanso para la planta de su pie, entonces voló al arca. Cuando Dios nos trae un diluvio de aflicción, entonces volamos al arca de Cristo. De esta manera, la aflicción nos hace felices al acercarnos a Dios. La fe puede utilizar las aguas de la aflicción para nadar más velozmente a Cristo. Noveno, las aflicciones obran para bien al silenciar a los inicuos, que dispuestos están a difamar y calumniar a los piadosos, diciendo que sirven a Dios solamente por egoísmo,
Por tanto, Dios hace que su pueblo soporte sufrimientos por su fe, para así poner un candado en los labios mentirosos de los inicuos. Cuando los ateos del mundo ven que Dios tiene un pueblo que le sirve no por ganancia sino por amor, esto les cierra la boca. El diablo acusó a Job de hipocresía, de ser un mercenario. Toda su vida religiosa estaba bordeada de oro y plata. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? A lo que respondió Dios: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Job 1, 9, 10 y 12. Tan pronto recibió el diablo su comisión, se lanzó a derribar la cerca de Job, pero aún así Job adoraba a Dios. Capítulo 1, versículo 20. Y profesaba tener fe en él: aunque él me matare, en él esperaré. Capítulo 13, 15. Esto silenció al diablo mismo. Cómo abate a los inicuos ver que los piadosos se mantienen cerca de Dios en un estado de sufrimiento, y que aún se mantienen firmes en su integridad cuando lo pierden todo. Décimo, las aflicciones obran para bien al abrir el camino para la gloria. Segunda de Corintios 4, 17. No es que nos hagan merecedores de la gloria, sino que preparan para la misma. Tal como arar prepara la tierra para la cosecha, así también las aflicciones nos preparan y capacitan para la gloria. El pintor pone su oro sobre colores oscuros, así también Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción y después pone el color dorado de la gloria. La vasija se prepara primero antes de echar en ella el vino. Las vasijas de la misericordia se preparan primero con la aflicción y después se echa en ellas el vino de la gloria. Así vemos pues que las aflicciones no son perjudiciales sino beneficiosas para los santos. No deberíamos mirar al mal de la aflicción sino al bien, no al lado oscuro de la nube sino a la luz. Lo peor que Dios hace a sus hijos es azotarlos para llevarlos al cielo. Amén.